Vamos a conversar con Raúl Sor sobre algo que es bien interesante. Renunció el ministro de Medio Ambiente en Brasil y quedó la crema. Estaba él bastante criticado por una serie de organizaciones en Brasil, pero lo que revela esto, que quería partir con esto, Raúl, es que hace 30, 40 años la renuncia, no sé si no había ni siquiera Ministerio de Medio Ambiente en los países. Y si es que alguien hubiese renunciado y hubiese habido una oficina ahí al final del pasillo con un letrero que dice Ministerio de Medio Ambiente, no hubiese sido demasiado, yo te diría, provocador o impactante. Sin embargo, hoy día en cualquier país del mundo donde de pronto si renuncia un ministro del Medio Ambiente que está muy criticado por la ciudadanía, por los gremios, por las empresas incluso, en un país determinado, se prenden todas las alarmas. ¿Qué es lo que pasa en particular en Brasil, Raúl? Sí, bueno, tienes toda la razón. Es decir, hace algunas décadas o no había Ministerio de Medio Ambiente o no habría hecho ningún ruido que un ministro muy junior hubiese renunciado. Pero en este caso, Ricardo Salles, que fue hasta esta semana el ministro, estaba siendo investigado por la policía por acusaciones de que tenía algunos arreglos con empresas madereras. Él, además, en la sociedad civil, en las organizaciones medioambientales, es decir, no solamente lo criticaban, lo odiaban. Lo calificaban de autoritario, de absolutamente ignorante y de ser venal, en el sentido que tenía negocios con empresas que estaban trabajando directamente en la deforestación del Amazonas. Y él era, se suponía, el guardián de la bahía que tenía que velar por el medio ambiente y que hizo todo lo contrario. Y de hecho, él tenía una postura de negación del calentamiento global. Y bueno, igual que el presidente Jair Bolsonaro. Y de hecho, Jair Bolsonaro lo arropó hasta el día anterior a su renuncia, sabiendo que era investigado. Dijo que él comprendía perfectamente las dificultades de ser ministro de Medio Ambiente, con lo cual le dio un espaldarazo, pero al día siguiente, esto probablemente estaba conversado, Salles presentó su renuncia y la presunción es que ya no podía contener la situación, porque hay que decirlo que en Brasil los ministros no pueden ser interpelados por la justicia a menos que haya una autorización de la Corte Suprema. Y cuando ya hay una Corte Suprema que aprueba una investigación es porque el agua ya está muy cerca del río, digamos. Está el asunto ya bastante cocinado y en esas circunstancias, claro, Salles, para no perjudicar al gobierno en su conjunto, prefirió presentar la renuncia. Pero pese a eso, Bolsonaro le dio su solidaridad. Y bueno, bajo el ministerio de Salles, por darte una cifra, desde mayo del año pasado a mayo de este año, aumentó en 67% la destrucción del Amazonas. 67%. Eso bajo la mirada vigilante del ministro. Y son, en parte, principalmente son empresas madereras, que están muy vinculadas también a empresas ganaderas, y lo que hacen es, digamos, extraer madera que son especialmente valiosas, y las tierras que van quedando liberadas son ocupadas por ganaderos, pero también ha ingresado minería y otras actividades industriales. Sí, yo me acuerdo alguna vez, no me acuerdo exactamente quién fue, pero sí me acuerdo de la discusión, y que era una discusión por ahí por los 80, donde se criticaba mucho a la Europa occidental y a Estados Unidos, por poner los ejemplos, que ellos ya estaban iniciándose en la conciencia ecológica y por lo tanto pedían una serie de restricciones a los países más chicos, digamos, pero que tenían riqueza forestal o riqueza minera, y
surgió de pronto un grupo que decía, claro, cuando ustedes ya depredaron todo lo que tenían, cuando ustedes ya se industrializaron a costa del medio ambiente y no les importó nada, ahora deciden que somos nosotros los que tenemos que parar. Y eso venía bien fuerte de Brasil. Lo dijo Lula en su momento también. Así que... Sí, pero el tema específico con Brasil y con el Amazonas, y el Amazonas son muchos países que limitan con el Amazonas, no solamente Brasil, pero Brasil es el principal, es el pulmón del planeta. De manera que hay una, digamos, es verdad ese argumento histórico, es decir, ¿por qué a Brasil le ponen un techo en un momento dado de su desarrollo que los europeos y estadounidenses no tuvieron? Eso se podría discutir y de hecho se discute y cuando se habla de pagar indemnizaciones, de ayudar a los países que ahora tienen que tomar estas medidas, se ha hablado de generar un fondo. Sí. Es decir, incluso también los países desarrollados reconocen este fenómeno, pero lo específico del Amazonas es que es uno de los principales pulmones reguladores del clima del planeta. De manera que si tú destruyes el Amazonas, no solamente te hará un daño, tú puedes decir yo soy un país soberano, que es lo que ha dicho Brasil, y hacemos con el Amazonas, y Jair Bolsonaro lo ha dicho explícitamente, hacemos lo que queramos, porque es nuestro país y tenemos derecho a disponer de él. Pero es el mismo problema que si tú tienes un vecino que está teniendo una fogata y te está ahumando, bueno, ya esa soberanía se limita, y es lo que le han dicho a Brasil. Tanto es así que Brasil estaba a punto o muy cercano a firmar un acuerdo de libre comercio con los europeos, con la Unión Europea. Y la Unión Europea le dijo, momento, aquí el tema del medio ambiente es un tema que nos afecta, el equilibrio climático del planeta no es un problema solo de Brasil. De manera que hay una dimensión internacional que trasciende la frontera de Brasil y una conciencia, digamos, de la acumulación de gases de efecto invernadero que no existía hace tanto tiempo. Recién en las últimas décadas esto ha tomado fuerza. El fenómeno se conoce desde hace mucho, pero la conciencia política es relativamente reciente y no es universal tampoco. Sí, ahora hay símbolos, como en este caso Brasil, por la tremenda dimensión que tiene y por la cantidad de deforestación que tiene, pero también se están, me imagino, mirando con mucho ojo otras situaciones, porque si bien es pulmón del planeta Brasil, bueno, hay más pulmones y desde ese... Sí, Indonesia... Claro, yo estaba a punto de decirte, los países que funcionan básicamente en torno al océano Índico, por ahí en Indonesia, Malasia, también han sido presionados por la comunidad internacional para que dejen de hacer determinadas cosas. Ahora, yo encuentro que es razonable que los países digan, mira, no tenemos ningún problema en dejar de hacer esto si que alguien nos compensa o de alguna manera tenemos alguna alternativa que no sea la que ustedes usaron para ser industrializados. Es cierto, y por ejemplo Ecuador, Costa Rica, hay varios países que han logrado apoyos y financiamientos internacionales con ese predicamento. El problema es que en Brasil hay una situación, por decirla gráficamente, de lejano oeste, de ausencia de control. Brasil había avanzado mucho, especialmente bajo el gobierno del presidente Lula, y había logrado acotar la destrucción del Amazonas, y logró una serie de apoyos internacionales y de reconocimiento por esto. Y es precisamente Bolsonaro que tiene una actitud de descreimiento total frente al fenómeno del calentamiento global, que dice, por favor, no vengan con cuentos, que es exactamente lo que planteaba este ministro. Y hay además, todas estas cosas no se dan en abstracto. Hay una asociación muy sólida en el gobierno de Jair Bolsonaro con el sector de la agroindustria. Y la ministra de Agricultura fue una de las ejecutivas de, digamos, el equivalente a lo que sería aquí la Sociedad Nacional de Agricultura, es decir, la principal asociación agrícola del Brasil. De manera que
hubo un cambio muy radical en Brasil y las consecuencias se están viendo en una serie de niveles. Uno de los grupos muy afectados por esto son naturalmente los indígenas. Hay grandes comunidades indígenas en zonas selváticas que han sido desplazadas y algunas de ellas exterminadas a través de esta colonización que es masiva en sectores muy, muy amplios del Amazonas. Además, esto va con la construcción de caminos y una vez que entra un camino, bueno, es muy difícil controlar las consecuencias secundarias de esto, de la presencia de colonos que por lo demás vienen armados, que son agresivos, que tienen una visión bastante peyorativa hacia el indígena, es decir, estos son unos brutos. Es lo mismo que vimos en Chile con tantas etnias que han desaparecido y que se vio en toda América Latina, ¿no? Sí, ahora, hay un GC, un generador de caracteres, abajo dice crítica situación de la Amazonía en gobierno de Bolsonaro. Esa crítica situación tiene que ver con lo que estamos hablando, con la salida del ministro y todo lo demás, pero no está crítica recién ahora. Esta es una situación que viene hablándose particularmente de la Amazonía en los conceptos que tú dijiste, el pulmón del planeta, en fin, se viene hablando ya, pero casi desde la época del Club de Roma, a principios de los 80, cuando se empieza a visionar que hay que tomar medidas urgentes contra este fenómeno que entonces eran, bueno, súbita y permanente, aumentos de temperatura año a año en materia del planeta y que después se le llamó cambio climático. Tienes razón, es así, pero lo nuevo, diría yo, es en esta materia es que estamos cerca, o dicen los científicos, que estamos cerca de un punto de inflexión, que hay un punto en que si tú destruyes una determinada superficie del Amazonas, bueno, y no vas a poder detener el proceso de devastación y de destrucción del conjunto. Y si eso ocurriera, eso va a tener un efecto catastrófico sobre toda la región. Por ejemplo, muchos de nuestros regímenes de lluvia están vinculados al Amazonas, los vientos. Es decir, hay muchos fenómenos planetarios que surgen desde el Amazonas. Por lo tanto, y de ahí viene esta metáfora que el aleteo de una mariposa en el Amazonas puede cambiar el clima en Texas, ¿no? Sí, tal cual. Mario, te lo pueden, en todos los países te usan un país, es Texas en Estados Unidos, los chinos te dicen también lo mismo. Porque fue un climatólogo de Texas el que lo dijo. Pero es cierto, esa es una discusión muy fuerte que se está dando en todos los ámbitos y hay mucha literatura al respecto, ¿eh? Yo creo que es bien interesante lo que se está escribiendo sobre este tema del cambio climático por parte de los científicos y todo lo demás, que se adelantan bastante, incluso se atreven a pronosticar una serie de cosas que eventualmente sería bueno mirarlas de repente, Raúl. Sí, no es una ciencia matemática. Bueno, hay libros muy buenos, sí. El mundo será verde o no será. En fin, hay mucha literatura muy interesante sobre la materia, pero claro, los pronósticos son eso, pronósticos, pero cada vez es más sólida la base sobre la cual estos pronósticos son hechos. Vamos al libro del día jueves, Raúl. Muy bien. Nada más, yo te decía de una sorpresa, de Mario Vargas Llosa. Es su tesis de doctorado en la Universidad Complutense, en Madrid, y es sobre García Márquez, Historia de un deicidio. Y es un libro muy entretenido. Qué bien escribe. Mario Vargas Llosa escribe extraordinario, sí. Extraordinario. Incluso, es decir, cualquiera que quiera escribir una tesis, hay que copiarle el estilo, porque todo lo que él escribe es ameno, es interesante y de un nivel de profundidad realmente notable. Y lo que él parte, digamos, no copiando, sino que simulando que está escribiendo como García Márquez. Entonces empieza con una narración tal cual está en los cuentos y las novelas de García Márquez. Es muy divertido, es un libro que, pese a no es una novela, es un ensayo, es bastante atrapador y va descorriendo
las distintas etapas de García Márquez. Él expresa pese a que se pelearon más tarde. No, se pelearon muy fuerte. Muy fuerte, sí. Acuérdate tú que ellos dos eran, de alguna manera, los escritores en términos de Sudamérica y del continente latinoamericano, digamos, eran los que vocearon e hicieron de cosas como la Revolución Cubana un hito literario en un montón de cosas. Fueron gallos que se entusiasmaron profundamente con eso. Después Vargas Llosa se retira, se entra en curso de colisión con Gabriel García Márquez muy fuerte, uno peruano, el otro colombiano, y uno pro-cubano, el otro anticubano. Claro, eso, uno bueno, los dos en un momento dado fueron pro-cubanos, pero después Mario Vargas Llosa se retira y se transforma en anticubano y Gabriel García Márquez pro-cubano. Y tenían muchas situaciones bien duras, pero da la impresión de que también tuvieron disputas sentimentales, digamos. Así es. Por motivo de... Y en este caso, ¿cuál es el trato? ¿Cuál es el trato que le da Mario Vargas Llosa a García Márquez aquí? De absoluto respeto y de absoluta admiración. Y por eso eligió escribir su tesis sobre él. Y es un ensayo muy profundo en términos para los que les interesa la crítica literaria. Es decir, él desmenuza el estilo, las técnicas literarias que utiliza García Márquez. Yo lo encontré un libro absolutamente fascinante. ¿Y qué te voy a decir? Pese a las diferencias políticas que existen entre ambos, los encuentro a ambos. No te podría decir cuál me atrae más, porque los dos los encuentro totales. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo haber abierto, pero muchísimos años, haber abierto 100 años de soledad y leer el primer párrafo, años más tarde, frente al pelotón de fusilamiento. Aureliano Buendía recordaría el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Yo dije, nadie puede escribir en un párrafo una cosa más extraordinaria que te incita a continuar el libro. Esa es la entrada de 100 años de soledad. Y Mario Vargas Llosa... El anzuelo que no te suelta más, ¿no? No te suelta más. Y Mario Vargas Llosa es portentoso también en toda su prosa. No, La fiesta del chivo, yo lo encontré uno de los mejores libros que he leído, digamos, en términos de tipificar las dictaduras latinoamericanas. Esto se refiere a la República Dominicana, a Trujillo, pero es extraordinario. Sí, ahora, bueno, Mario Vargas Llosa, tú lo hemos conversado de él otras veces acá, pero por su vertiente política. Él, a pesar de que Gabriel García Márquez también es muy político y apoyó, como tú dices, hasta el final mucho y sigue apoyando al gobierno cubano y a la revolución cubana y particularmente a Fidel en su momento, no se metió nunca él directamente en la política. Sin embargo, Mario Vargas Llosa sí lo hizo. No, claro, y Mario Vargas Llosa sigue ahora con la situación tan seria que existe en Perú, que todavía estamos esperando a ver quién es el presidente. Él se ha manifestado absolutamente a favor de Keiko Fujimori y en contra de Castillo. Es decir, en una forma tan militante y tan concreta que pone en riesgo su prestigio. Pero yo creo que ahí estaba la elección del mal menor, digamos, porque acuérdate tú que Mario Vargas Llosa fue contrincante del papá de Keiko Fujimori y en una elección bien dura, y habló peste. Y la perdió. Claro, y habló peste de Fujimori. Bueno, y ahora apoya, pero en gran medida apoya por situaciones que yo creo que tienen que ver con una variable del mal menor entre dos personalidades que probablemente, si es que hubiese habido alguien más yo te diría, de centro, más liberal, qué sé yo, eventualmente le hubiese estado apoyando ahí. No, sin duda, él no habría de ninguna manera apoyado a Keiko Fujimori si hubiese tenido una alternativa mejor. Pero dada su postura o de su posición en la sociedad peruana y quién es él, quizás sería, bueno,
¿quién tiene derecho a darle consejos a Vargas Llosa? Es verdad. Pero el único consejo que se le puede decir es que así como pasa con periodistas de la televisión o radio, así como pasa con estrellas de cine o deportistas famosos, es bastante más difícil de lo que parece ser autoridad política elegida por la ciudadanía que ser bestseller universal en materia literaria. El talento es una cosa, pero no necesariamente se esparce para todos lados. Exactamente, exactamente. Y, digamos, el hecho de que tú seas un genio de la literatura, que él lo es, no te da, digamos, no te da autoridad para meterte en otros campos, y creo que sería más prudente para él no ser tan, no intervenir tanto en la coyuntura, pero así es él. Y bueno, conocemos de otros autores que quemaron incluso sus posibilidades de ganar un Nobel porque en algún momento adularon a un dictador o situaciones similares. Así es. Bueno, Raúl, muchas gracias. Me estoy refiriendo a Borges, por cierto. ¿A quién? A Borges, sí, al escritor argentino. Sí. Él apoyó al dictador en Chile y eso no se lo perdonaron nunca. No, y apoyó a la dictadura argentina también. Bueno, pero en todo caso, para lo que estamos hablando, García Márquez, Historia de un deicidio, de Mario Vargas Llosa, une uno escribiendo y el otro como factor protagónico a dos excepcionales escritores latinoamericanos. Gracias, Raúl. Y un libro muy bien escrito y muy entretenido. Muchas gracias.